todos. Todo el mundo se volvió a poner sus audífonos y se siguió grabando. Un día, Alma Delfina estaba en todas partes. En los televisores encendidos al caer la tarde, en los pasillos de las escuelas, en las conversaciones de familias enteras que repetían sus escenas favoritas como si hablaran de alguien cercano. Y al siguiente, ya no estaba. No hubo escándalo oficial, no hubo despedida dramática. Solo una desaparición lenta, casi fantasmal, de una mujer que había aprendido demasiado pronto que la fama puede ser tan luminosa por fuera como devastadora por dentro. Décadas después, cuando finalmente decide mirar hacia atrás, lo que emerge no es la historia de una estrella que se apagó, sino la de una mujer que sobrevivió a sí misma, al miedo, al amor y a la violencia emocional que casi la rompe. Mucho antes de convertirse en la inolvidable Babi de Cachún Cachún Rarrá, Alma Delfina Martínez Ortega era la menor de 10 hermanos, una niña nacida el 5 de noviembre de 1956 en Ciudad Camargo. Su infancia estuvo marcada por el desplazamiento y la adaptación. Con apenas 5 años, dejó el paisaje árido de Chihuahua para instalarse en la inmensa y caótica Mexico City, siguiendo el camino de sus hermanos mayores, que poco a poco habían construido allí una nueva vida. Fue en esa ciudad inmensa donde el destino empezó a empujarla, casi sin que ella lo supiera, hacia la actuación. A los 12 años, acompañaba a su hermana Evangelina al Instituto de Bellas Artes. Al principio observaba en silencio desde una esquina, pequeña, tímida, como si temiera perturbar el aire cargado de intensidad artística. Pero la curiosidad terminó venciendo al miedo y empezó a participar en clases. Compartió espacio con futuras figuras como Rosa María Bianchi, Blanca Guerra y Margarita Sanz. Sin embargo, aquel universo también la confrontó con una crudeza que no estaba preparada para procesar. El ambiente era más agresivo, más adulto, más caótico de lo que imaginaba. Años más tarde, recordaría el miedo con una honestidad casi dolorosa. No era solo la presión artística, eran las conversaciones, las dinámicas, la sensación constante de estar fuera de lugar. Un maestro insistía en ofrecerle marihuana. Sus compañeros hablaban de experiencias que la hacían sentirse infantil, atrasada, vulnerable. Luego ocurrió algo que la sacudió profundamente. Una amiga llamada Araceli, antes de desaparecer del instituto, le confesó que sentía algo más que amistad por ella. Para una adolescente criada en un entorno conservador, aquello fue emocionalmente abrumador. No supo cómo procesarlo. El miedo terminó ganando. Se alejó. Pero retirarse nunca fue realmente una opción para alguien como Alma. Su hermana Angelina, al verla tambalearse, le propuso otro camino. El Instituto Andrés Soler. Un lugar distinto, quizá más estructurado, menos intimidante. Allí, rodeada de jóvenes que también soñaban con actuar, comenzó a reconstruir su confianza. Estudió junto a futuros nombres importantes como Daniela Romo y permaneció 2 años hasta que el azar llamó con brutalidad. Una vacante inesperada en una gira teatral dirigida por don Alejandro Bichir le abrió una puerta. La audición fue breve, suficiente. Consiguió el papel. Pero su debut profesional fue una prueba de fuego en el sentido más literal. Su primera escena era con Héctor Bonilla y consistía en una violación en escena. El nivel de estrés fue insoportable. Su cuerpo parecía frágil, pero detrás de aquella aparente delicadeza ya se estaba formando una voluntad de hierro. Entendió algo fundamental. Actuar no era glamour. Era exposición, vulnerabilidad, riesgo emocional. Y aún así siguió. El salto definitivo llegó casi por accidente. Mientras interpretaba a la Virgen María en una pastorela del Instituto Cultural Helénico, llamó la atención de Valentín Pimstein, el legendario productor que cambiaría su vida. Pimstein vio algo que otros apenas intuían, una presencia magnética imposible de ignorar. La invitó a audicionar y pronto consiguió oportunidades en televisión. A finales de los años 70, Alma Delfina ya era considerada una figura emergente del cine mexicano. Su ascenso, sin embargo, exigía sacrificios dolorosos. En 1979, durante la filmación de una película bajo dirección de Ismael Rodríguez, enfrentó su primera escena de desnudo. El miedo a negarse era más fuerte que la incomodidad. Sentía que cualquier no podía destruir una carrera que apenas comenzaba. Esa sensación, la necesidad de resistir, de aguantar, de seguir adelante incluso cuando el alma temblaba, empezó a definirla. Luego llegó otro encuentro que cambiaría su vida de forma más peligrosa que cualquier escena frente a cámara. En una telenovela conoció a Salvador Pineda, carismático, intenso, magnético.
de esos hombres cuya presencia llena una habitación antes incluso de pronunciar una palabra. Él la miró y quedó fascinado. Ella, reservada y prudente, mantuvo distancia. Pero el destino, o quizá la soledad, los volvió a reunir. Tras descubrir una traición amorosa en otra relación, devastada, la primera persona a la que quiso llamar fue Salvador. Aquella llamada, aparentemente inocente, encendió algo que con el tiempo se convertiría en un incendio emocional del que sería difícil escapar. Al principio, todo parecía pasión, miradas largas, conversaciones nocturnas, la sensación adictiva de ser deseada intensamente. Pero bajo esa intensidad ya dormía algo oscuro. Durante un viaje a San Antonio apareció una primera grieta, un pasaporte perdido, poco dinero y un vuelo a punto de salir bastaron para desatar la furia de Salvador. Gritó, explotó. Su rabia llenó el aire con una violencia que dejó a Alma inmóvil. Encontraron el pasaporte, subieron al avión, pero ella ya había visto algo imposible de ignorar. El problema nunca fue el pasaporte, era la ira, era la manera en que el amor podía mutar, en segundos, en intimidación. Y sin saberlo, Alma Delfina acababa de entrar en la etapa más brillante y más peligrosa de su vida. Parte 2. Para 1980, la relación entre Alma Delfina y Salvador Pineda ya se había convertido en una contradicción permanente. Por un lado, una pasión casi imposible de contener. Por el otro, una tensión emocional que crecía como una grieta silenciosa bajo sus pies. Se mudaron juntos convencidos, quizá, de que la cercanía podía curar lo que la inseguridad estaba empezando a romper. Pero convivir no trajo paz. Solo amplificó lo que ya existía. Salvador amaba con una intensidad abrasadora. No sabía amar desde la calma, desde la confianza o desde la ternura estable. Su amor exigía, vigilaba, sospechaba. Para Alma, cada conversación empezaba a sentirse como una prueba invisible que nunca sabía si iba a probar. Bastaba una llamada que tardara demasiado en responder, una salida inesperada o una simple mirada ajena para activar en él una tormenta. Mientras tanto, profesionalmente, ella comenzaba a brillar con una fuerza imposible de ocultar. Ese mismo año, ambos coincidieron en Colorina, la emblemática producción protagonizada por Lucía Méndez. Allí, Alma interpretó a La Pingüina, un personaje que le dio visibilidad inmediata. La gente empezaba a reconocerla en la calle. Los comentarios sobre su belleza, su presencia y su autenticidad se multiplicaban. Pero detrás de cámaras, el ambiente estaba lejos de ser armónico. El director, Dimitrio Sarraz, mantenía una relación especialmente tensa con ella, en gran parte por su vínculo con Salvador. Había algo incómodo, una energía contenida que todos percibían pero pocos verbalizaban. Esa tensión explotó el día en que Alma y Salvador regresaron tarde de comer. Sarraz estalló delante de todos. Su furia fue brutal. Salvador, con su habitual mecanismo de evasión, se retiró a su camerino. Alma se quedó sola frente al huracán. El director descargó toda su ira sobre ella, acusándola de sabotear su carrera, humillándola frente a técnicos, camarógrafos, sonidistas y personal de iluminación. El silencio en el set fue inmediato. Entonces ocurrió algo extraordinario. Uno por uno, los miembros del equipo dejaron de trabajar. Nadie tocó una cámara, nadie ajustó una luz, nadie siguió grabando. Exigieron una disculpa pública. Fue un acto raro de dignidad colectiva. Y Sarraz, finalmente, cedió. Se disculpó. Ese día, Alma entendió algo poderoso. Su dulzura nunca había sido sinónimo de debilidad. Poco después llegó el momento que transformaría su vida para siempre. El productor Luis de Llano preparaba una nueva comedia juvenil, Cachún Cachún Rarrá. Nadie imaginaba todavía que aquel proyecto se convertiría en un fenómeno cultural. Alma sintió inmediatamente que debía audicionar. Salvador no lo aprobaba. No le gustaba la idea de verla rodeada de jóvenes actores, de nuevas amistades, de un ambiente más libre y festivo. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella eligió escuchar su intuición antes que su miedo. Llegó tarde al casting, casi cuando estaban por cerrar. Allí encontró a Alfredo Alegría esperando, nervioso, sin haber audicionado aún. La prueba requería improvisación, nada preparado, nada ensayado, solo instinto. Alfredo entró en personaje con aquella torpeza entrañable que más tarde haría famosa a Sole. Alma, casi sin pensarlo, respondió encarnando a una joven insolente, inteligente, callejera y ferozmente viva.
En ese instante nació Babi. No fue una construcción lenta, fue una aparición. Algo eléctrico recorrió la escena. Los productores lo sintieron, los actores también. Había química, había verdad, había magia. Y cuando Cachún Cachún se estrenó a inicios de 1981, México entero lo confirmó. El programa explotó como un fenómeno nacional. Las escuelas hablaban de sus personajes, las adolescentes imitaban el carácter desafiante de Babi, querían su actitud, su seguridad, su rebeldía. Los chicos idolatraban a Chicho. Los estadios se llenaban en las giras, los gritos de fans eran ensordecedores. De pronto, Alma Delfina ya no era una actriz prometedora, era un ícono generacional. Pero el éxito tiene una crueldad particular. Amplifica tanto la luz como las sombras. Mientras millones veían en Babi un símbolo de independencia femenina, la mujer detrás del personaje vivía atrapada en una relación cada vez más asfixiante. La fama de Alma crecía, y con ella también la inseguridad de Salvador. Empezó a despreciar abiertamente al elenco de Cachún, llamándolos flojos, inútiles, una mala influencia. Cada nueva amistad de Alma era una amenaza en su mente. Cada momento de felicidad fuera de casa alimentaba sus celos. La relación se convirtió lentamente en una prisión emocional. Si ella llegaba temprano, sospechaba. Si llegaba tarde, acusaba. Si sonreía demasiado, desconfiaba. Si estaba callada, también. No existía forma de estar bien. Aunque nunca la golpeó físicamente, la violencia emocional impregnaba todo. Salvador descargaba su rabia golpeando paredes, rompiendo puertas, destrozando objetos. El apartamento donde vivían empezó a reflejar el deterioro interior de ambos. Puertas astilladas, cristales rotos, silencios densos después de cada explosión. Alma vivía con una pregunta constante clavada en el pecho. ¿Y si un día deja de golpear la pared y me golpea a mí? El miedo no siempre grita. A veces se instala en pequeños gestos, en el cuerpo tenso al escuchar una llave girar en la cerradura, en la respiración contenida antes de una conversación, en la necesidad de medir cada palabra. Sus amigos comenzaron a notarlo. Ella hablaba poco, sonreía, seguía trabajando, seguía brillando frente a cámaras, pero su mirada empezaba a contar otra historia. Una noche, tras una discusión especialmente intensa, buscó refugio en casa de una amiga. Pensó que allí estaría a salvo. Minutos después, Salvador irrumpió furioso. Abrió puertas, revisó habitaciones, gritó acusaciones. Estaba convencido de que ella se escondía allí con otro hombre. Y tenía razón en una sola cosa. Ella sí estaba allí, oculta detrás de una puerta que él, por azar, nunca abrió. Permaneció inmóvil, conteniendo hasta el sonido de su respiración. Aquel instante quedó grabado en su memoria con una claridad insoportable. No era solo miedo a perder la relación. Era miedo real, miedo físico, miedo visceral. El tipo de miedo que transforma el amor en supervivencia. Y aunque una parte de ella seguía amándolo, otra comenzaba por fin a comprender una verdad dolorosa. A veces, el amor no salva. A veces, quedarse es precisamente lo que destruye. Parte 3. La ruptura no llegó con un portazo definitivo ni con una última discusión cinematográfica. Llegó, como suelen llegar las heridas más profundas, por desgaste. Lentamente. Día tras día, discusión tras discusión. Alma Delfina había pasado demasiado tiempo intentando sostener algo que ya no podía sostenerse. Todavía amaba a Salvador Pineda, y quizá eso era lo más cruel de todo. Comprender que el amor no siempre basta. A veces amar también significa reconocer que permanecer al lado de alguien puede convertirse en una forma de autodestrucción. Para mediados de 1984, después de 4 años de una relación marcada por pasión, miedo, reconciliaciones y recaídas, el vínculo comenzó a fracturarse de manera irreversible. Pero incluso separarse resultó caótico. Salvador seguía actuando como si nada hubiera terminado. Llamaba para preguntar dónde estaba, con quién salía, qué hacía. Le daba consejos no solicitados. Opinaba sobre su vida diaria, cruzando una y otra vez límites que ya no le pertenecían. Incluso su familia, especialmente su madre, continuaba llamándola con naturalidad, como si la ruptura fuera apenas una pausa temporal. Para Alma, aquello impedía cualquier proceso real de sanación. Tuvo que hacer algo que nunca había sido fácil para ella: imponer límites. Decir no.
recordarle que lo compartido pertenecía al pasado. Podían conservar respeto, incluso amistad, pero el espacio emocional que él seguía reclamando ya no existía. Sin embargo, cuando una herida emocional aún está abierta, incluso los rumores pueden convertirse en cuchillos. En el mundo del espectáculo, el chisme viaja más rápido que la verdad, y pronto comenzaron a llegarle murmullos cada vez más insistentes. Salvador estaba siendo visto con Lucía Méndez. Fiestas privadas, reuniones sociales, miradas demasiado cercanas para ser casuales. Alma conocía bien a Lucía. Habían trabajado juntas en Colorina y en otros proyectos. Sabía también algo que muchos en la industria repetían en voz baja. Cuando Lucía deseaba algo, rara vez renunciaba a ello. Años antes ya había sentido una incomodidad difícil de explicar durante las grabaciones. Una tensión sutil, casi imperceptible para otros, pero imposible de ignorar para quien la vivía desde dentro. Cuando confrontó a Salvador, él negó todo, como siempre. Pero para entonces el problema ya no era si Lucía había estado realmente con él o no. El verdadero daño provenía de una acumulación de desconfianza, traiciones emocionales y mentiras repetidas hasta erosionar cualquier resto de estabilidad. Con el tiempo, Alma aceptó una verdad incómoda. Probablemente no había sido la única mujer en la vida de Salvador. Había otras. Algunas lo buscaban. Otras encontraban en su carisma una atracción difícil de resistir. Él seguía poseyendo una presencia magnética, una intensidad que atraía incluso cuando destruía. Paradójicamente, fueron precisamente esos celos, esos rumores y esa fatiga emocional los que terminaron empujando a Alma hacia una nueva etapa. El dolor, por primera vez, comenzó a transformarse en impulso. Ese impulso tomó forma gracias al trabajo. Cuando una puerta emocional se cerraba, otra profesional se abría con una fuerza extraordinaria. Valentín Pimstein volvió a apostar por ella, esta vez de manera absoluta. Creó una telenovela pensada específicamente para su talento, Guadalupe. Aquello no era una simple oportunidad laboral, era una declaración de confianza. Pimstein veía en Alma Delfina algo que el sistema televisivo mexicano pocas veces había puesto en el centro. En una época dominada por figuras como Verónica Castro, Lucía Méndez, Ana Martín y Christian Bach, Alma representaba otra imagen de protagonista femenina. No la diva inalcanzable, no el glamour construido desde la perfección artificial, sino una belleza profundamente humana. Morena, expresiva, cálida, con una sensibilidad que parecía atravesar la pantalla. Pimstein lo expresó con claridad. Ella representaba a la mujer mexicana real, fuerte, cercana, auténtica. Y el público respondió de forma masiva. Guadalupe se convirtió en un fenómeno nacional, rompió récords de audiencia. La gente no solo veía al personaje, lo sentía, creía en él, sufría con él, celebraba con él. Para Alma, aquel éxito significó más que fama o estabilidad económica. Fue una reconstrucción interior. Por primera vez en años, empezaba a recordar quién era fuera del miedo. Pero el corazón rara vez espera a que una persona termine de sanar antes de volver a ponerse en juego. Durante las grabaciones de Guadalupe, Alma comenzó a acercarse a Jaime Garza, su coprotagonista. Al principio parecía un hombre reservado, incluso distante. Pero la convivencia diaria fue desmontando esa primera impresión. Entre largas jornadas de rodaje, silencios compartidos y conversaciones cada vez más íntimas, nació una conexión inesperada. La amistad se volvió complicidad. La complicidad, afecto. El afecto, romance. Sin embargo, esa nueva relación llegaba con sus propias sombras. Jaime no era un desconocido en el círculo de Salvador. Existía una amistad previa entre ambos, lo que alimentó comentarios y juicios en la industria. Para muchos, aquella relación era una traición. Para Alma, simplemente había sucedido. No fue un plan, no fue una revancha. Fue una tentativa, quizá desesperada, de construir algo distinto. Pero pronto aparecieron nuevas grietas. Con el tiempo, ella misma admitiría una verdad sorprendente. Emocionalmente, su relación con Jaime llegó a ser incluso más turbulenta que la que había vivido con Salvador. Ambos eran intensos, apasionados, volátiles. La conexión emocional existía, sí, pero carecía de estabilidad. Alma comenzó a verlo no solo como pareja, sino como alguien que necesitaba ser sostenido constantemente. Y ese rol le resultaba dolorosamente familiar. Bajo la superficie emergían problemas más serios.
alcoholismo, adicciones y una fragilidad interna que amenazaba con arrastrarlo todo. Incluso hablaron de matrimonio, pero esta vez Alma Delfina ya no era la misma mujer que había permanecido atrapada por miedo. Había aprendido algo esencial. Amar no significaba sacrificarse hasta desaparecer. En silencio, tomó una decisión firme. Se alejó antes de quedar consumida por completo. Sorprendió a quienes los rodeaban. Algunos no entendieron. Otros, con el tiempo, vieron la lucidez detrás de su elección. Ella estaba cambiando. Ya no buscaba únicamente amor, buscaba paz. Y esa búsqueda la llevaría muy pronto, mucho más lejos de lo que jamás habría imaginado. Parte final. A veces la vida no cambia con un gran estallido, sino con una decisión silenciosa. Una maleta cerrada sin hacer ruido. Un boleto de avión comprado sin demasiadas explicaciones. Una mañana cualquiera en la que una persona comprende que, si permanece donde está, terminará perdiéndose por completo. Para finales de los años 80, Alma Delfina ya había sobrevivido a la fama repentina, a relaciones que la dejaron emocionalmente exhausta y a una industria que muchas veces confundía vulnerabilidad con debilidad. Había conocido la adoración del público y también la soledad que puede esconderse detrás de los aplausos. Pero aún faltaba el giro que redefiniría su historia. En 1988, una invitación profesional abrió una puerta inesperada. El director teatral Enrique Gómez Vadillo la convocó a Los Ángeles para participar en una obra. Lo que comenzó como un compromiso temporal terminó convirtiéndose en un punto de inflexión radical. Al finalizar la temporada, en lugar de regresar de inmediato a México, tomó una decisión audaz: quedarse. Se inscribió para estudiar producción cinematográfica en University of California, Los Ángeles. No era una huida, o quizás sí, pero una huida hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba construyendo su identidad alrededor de una pareja, un personaje o una expectativa ajena. Estaba aprendiendo a existir desde sí misma. Fue durante esa etapa cuando apareció alguien que no entró en su vida con estruendo, sino con una calma desconcertante. Michael Smith no se parecía a los hombres que habían marcado su pasado. No irradiaba intensidad destructiva, no vivía desde el drama. No necesitaba dominar el espacio. Su presencia era distinta, serena, atenta, paciente. La llevaba a la playa, al teatro, al observatorio. No intentaba impresionarla con grandilocuencia, simplemente estaba presente. Y, para alguien que había pasado años sobreviviendo a relaciones marcadas por tensión y explosiones emocionales, aquella tranquilidad resultaba casi extraña. Michael era 11 años menor. No hablaba español. Alma apenas manejaba algo de inglés. La lógica decía que aquello no tenía sentido. Ella misma insistía, frente a sus amigos y frente a sí misma, que solo eran amigos. Pero el corazón rara vez obedece a la lógica. Michael persistió con una ternura constante, sin presionar, sin exigir. Después de una breve vuelta a México, comprendió algo con absoluta claridad. No quería estar lejos de ella. Compró un boleto, voló hasta Acapulco y siguió aquello que sentía. Ese gesto, tan simple y tan definitivo, terminó derribando las últimas barreras de Alma. Antes de decidir, buscó consejo en una amiga. La respuesta fue breve, casi desarmante. Si él te hace feliz, aunque sea por unos años, vale la pena. A veces una sola frase llega en el momento exacto. El 20 de mayo de 1992, Alma Delfina y Michael Smith se casaron discretamente en una ceremonia civil en Los Ángeles. Sin reflectores, sin espectáculo. Sin titulares. Solo ellos dos. Después de años de relaciones que consumían energía, miedo y estabilidad emocional, eligió un amor que ofrecía paz. Poco después, tomó otra decisión que sorprendió a muchos: alejarse de la actuación. No porque hubiera perdido pasión por su oficio, tampoco porque la industria la hubiera rechazado. La razón era infinitamente más personal. Se estaba preparando para convertirse en madre. En 1994, nació su hija, Natalia, y con ella cambió el centro gravitacional de su existencia. Hay personas que describen la maternidad como una etapa. Para Alma, fue una transformación completa. Su identidad dejó de organizarse alrededor del reconocimiento público. Su prioridad absoluta pasó a tener nombre, rostro y voz. Natalia se convirtió en su razón de vivir. Lo dijo con una honestidad conmovedora. Actuar seguía siendo una pasión inmensa, pero ser madre estaba por encima de todo. Durante una pausa profesional,
volvió brevemente a televisión con El vuelo del águila, interpretando a Delfina, esposa de Porfirio Díaz. Fue durante esas grabaciones cuando descubrió que estaba embarazada. Después volvió a retirarse. Eligió conscientemente el silencio de la vida cotidiana sobre el ruido de la fama. Incluso cuando regresó al trabajo en Cañaveral de Pasiones, Natalia seguía siempre a su lado. Madre e hija se volvieron inseparables. Años más tarde, Alma recordaría una escena aparentemente insignificante, pero que para ella valía más que cualquier premio. En preescolar, Natalia le dijo a su maestra: «Mi mamá es hermosa». No hablaba de fama, no hablaba de éxito. Era la mirada pura de una hija viendo a su madre con amor absoluto. Para Alma, aquellas palabras pesaron más que cualquier ovación, más que cualquier trofeo, incluso más que el prestigioso premio Sariel que había ganado años antes. Había pasado gran parte de su juventud buscando validación en una industria exigente. Su hija, sin saberlo, le ofreció algo mucho más profundo: pertenencia. Con el paso del tiempo, Alma Delfina regresó gradualmente a la actuación. En 1999 volvió a México, trabajando tanto con Televisa como con TV Azteca, algo poco habitual en una industria marcada por rivalidades corporativas. Más tarde, consolidó una presencia estable en Estados Unidos con participaciones en producciones televisivas de alto perfil, incluyendo CSI Miami. Durante una década trabajó de forma constante, construyendo una carrera madura y silenciosamente sólida. En 2009 regresó nuevamente a México para protagonizar Vidas robadas, junto a Andrés Palacios y Christian Bach. Ya no era la joven que corría entre sets intentando sobrevivir a amores turbulentos. Tampoco la estrella adolescente de Cachún Cachún. Ahora había una serenidad distinta en su mirada, una comprensión más profunda del tiempo. A los 64 años, cuando finalmente rompe el silencio sobre su pasado, no lo hace desde la amargura ni desde el arrepentimiento. Habla con una lucidez que solo otorgan las décadas. Entiende que cada herida dejó una enseñanza, que cada ruptura la obligó a reconstruirse, que incluso el dolor tuvo un propósito. Y quizá ese sea el verdadero corazón de su historia. El misterio nunca fue por qué desapareció Babi. La verdadera pregunta era qué necesitaba Alma Delfina para volver a encontrarse a sí misma. La respuesta tomó años: amores rotos, despedidas, distancia y maternidad. Pero finalmente llegó. Hoy, cuando mira hacia atrás, no ve solo a la chica rebelde que conquistó a México en los años 80. Ve a la niña asustada de Chihuahua, a la actriz que soportó presión y abusos emocionales, a la mujer que aprendió a marcharse cuando quedarse significaba perderse. Y entiende algo esencial: desaparecer del foco no siempre significa desaparecer de la vida. A veces, alejarse del ruido es precisamente lo que permite escuchar la propia voz. Y en el caso de Alma Delfina, esa voz, más serena, más fuerte, más libre, quizá nunca había sonado tan auténtica. La historia de Alma Delfina deja una pregunta difícil de ignorar. Cuando una persona se aleja en la cima de su fama, ¿realmente está renunciando al éxito o simplemente está eligiéndose por primera vez a sí misma?